En esta noche quiero hablar con ustedes del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, uno de los profetas menores, se le llama los profetas menores porque si vamos a las escrituras podemos ver que son libros más cortos, más pequeños, como le queramos llamar, pero no por eso son menos profetas, son profetas de Dios, porque desde los primeros tiempos siempre Dios ha repartido como Él ha querido. En la actualidad yo he podido comprobar eso en muchas ocasiones durante mi trayectoria en el Evangelio y aún en este tiempo cuando el Señor me ha permitido ser el pastor, estar dirigiendo esta congregación. Yo he podido ver eso, que hay profetas que el Espíritu los usa en una forma más extensa, hay otros que los usa en una forma más corta, pero como quiera son profetas de Dios y son profetas de mucha bendición en la congregación, porque todos son usados por el mismo Espíritu. Y este profeta Habacuc fue un profeta que predicó o profetizó para allá para los tiempos de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. Quizás o aproximadamente unos 600 años antes de la venida de Cristo y durante los días finales del imperio asirio y al principio del dominio babilónico. En ese tiempo el profeta Habacuc profetizó acerca de los tiempos. Gloria a Dios. Pero en esta noche yo quiero hablar con ustedes, habiendo hecho ya esa introducción. Yo los invito que vayan al libro del profeta Habacuc, al capítulo 2, el versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Donde le damos lectura a ese versículo y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repito, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo quiero hablar en esta noche bajo el tema sobre dos características opuestas. Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche. Dos características opuestas. Podemos ver ahí dos características, una muy diferente de la otra. En ese versículo de ese capítulo 2 del profeta Habacuc. La primera fase de este versículo habla de uno que es ¿qué? Orgulloso, presuntuoso, vanidoso, de carácter violento e irritable, que tiene una alta posición de sí mismo y desprecia a los demás y no es sincero y recto delante de Dios. Con tal que lleva en sí mismo las semillas de ¿qué? De la destrucción. Habla de un hombre orgulloso, como dije, presuntuoso, vanidoso, de carácter violento e irritable,
que tiene una alta opinión de sí mismo, desprecia a los demás y no es sincero y recto delante de Dios. Esa es la posición del orgulloso, como dice el versículo. Ahora, la otra parte del versículo dice: mas el justo por su fe vivirá. Algo muy distinto. ¿Se da cuenta? Dos características totalmente opuestas. El orgulloso amparándose en él mismo. El justo viviendo por la fe. No adjudicándose absolutamente nada, sino que todo le agradece a Dios. Porque así es que camina el justo. El justo camina siempre dándole la gloria y la honra a Dios, no adjudicándose absolutamente nada. Y siempre estamos diciendo: la gloria y la honra sea para mi Dios. Porque nada nos adjudicamos. Son características del justo. Dice que sugiere una tierna confianza en Dios. Depositamos todas las cosas en Dios. Y vivimos una vida seguro en sus promesas, lo que resulta en un debido cumplimiento de su voluntad. ¿Será eso lo que quiere Dios? ¿Será eso lo que quiere Dios? Que vivamos una vida en un cumplimiento de su voluntad, depositando todo en las manos de Él. Acabo de decir que cuando hacemos lo que Dios nos permite, decimos: la gloria sea para nuestro Dios. Este pasaje se puede traducir en cuanto al justo por su fe vivirá. El justo así es que vive, por la fe. Ahora, nosotros podemos entender que este gran pasaje empleado por el apóstol Pablo como base de un gran argumento de fe versus obras. El orgulloso cree que los logros que tiene es por sus obras, por su estilo de vida. Porque es un hombre muy inteligente, una mujer muy inteligente. Porque es muy preparado. Porque tiene una sabiduría que sobrepasa a otra sabiduría. Y por eso se atribuye todas estas cosas y se olvida de que sin Dios el hombre nada es y nada puede hacer. Mas el justo todo se ampara bajo en el poder de Dios, que todo lo que yo tengo es por la misericordia infinita de Dios, que yo nada traje a este mundo y sin duda nada puedo disfrutar en las cosas de esta vida si Dios no así me las permite disfrutar, porque todo viene de parte de Él. Y cuando aparecen las situaciones, el orgulloso trata de ampararse en su propio intelecto, pero el justo va ante la presencia de Dios en oración. Va ante la presencia de Dios a buscar la presencia de Dios. Y hay muchas ocasiones que no entendemos algunas cosas de la palabra del Señor, y entonces vamos: Señor, yo quiero que tú me des sabiduría, ayúdame a entender tu palabra.
Y hay veces que no podemos entender el mensaje, pero vamos en oración y le decimos: Señor, tu palabra es la verdad, pero ayúdame a entenderla, porque estoy tropezando en ella. Características del justo. Todo lo contrario de las características del orgulloso. El orgulloso es vanidoso, es presuntuoso. Y lo que se va es cuestionando. Por eso es que la gente de este mundo cuestionan tanto la Biblia. Dicen que la Biblia está llena de errores porque son orgullosos, presuntuosos. Se confían en ellos mismos porque no son justos. Porque para ser justo hay que venir humillado a la presencia de Dios. Hay que buscar que Dios sea quien nos dirija. Hay que reconocer de todo corazón que nosotros nada tenemos, ningún poder tenemos, ninguna sabiduría tenemos, sino que toda la sabiduría proviene de parte de nuestro Dios, y Él es quien nos guía a ese completo entendimiento a través del arrepentimiento, de la humillación, de la fe que podamos depositar en nuestro Dios. El apóstol Pablo tomó como base de su gran argumento la fe versus obras. Fe versus obras. Él se amparó en la fe. Un hombre totalmente preparado, pero cuando llegó al conocimiento de la verdad, todo lo aquello lo echó para un lado y dijo: no, este es el verdadero camino. Este que quizás en mi vida de juventud, en mi vida de preparación académica, yo no la pude entender. Pero hoy que Cristo me ha llamado, me ha transformado, todo aquello yo lo tengo por basura. Se acabó el orgullo, se acabó la vanidad. Hoy solamente quiero buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de aquel que me tomó por soldado. Gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 17 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo echó todo lo que tenía a un lado? Todos sus argumentos los echó a un lado y comenzó a vivir por la fe, por eso nuevo que había recibido. Toda su sabiduría humana, terrenal, la echó a un lado y comenzó a ampararse en la voluntad de Dios. Por eso cuando recibió el llamado, cuando escuchó aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Lo único que le salió repentinamente de lo profundo de su corazón, de su alma, le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Así funciona el justo. Así es que funciona el justo. De esa forma dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En fracciones de minutos se le cambió totalmente los planes que llevaba. La dirección que llevaba fue cambiada, porque llevaba un camino perverso, un camino de destruir los cristianos. Donde quiera que llegara y viera a un cristiano, allí le iba a entorpecer el camino. Esa era su misión. Pero cuando le acercó ese rayo de luz, ese rayo de luz que simboliza la transformación que recibe el hombre cuando viene a los caminos del Señor, eso fue lo que recibió el apóstol Pablo. Y entonces, sin poderse levantar, ciego, dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aquí estoy a tu disposición. Fue totalmente transformado. Por eso él dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es el estado, la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. Eso es lo que busca siempre el cristiano, el justo. Conformarme, ¿sé qué? A la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Y caminamos en esta vida en una guerra continua contra las pasiones de la carne que se manifiestan en nuestros cuerpos. Porque como hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, estamos siempre en el campo de batalla, peleando contra todas las ofensas del enemigo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento distinto. Y queremos vivir por fe. Queremos vivir en la voluntad y la justicia de nuestro Dios. Por eso dice, ¿qué es la justicia? Es un estado o la condición conforme de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. En otras palabras, es justificado. Es justificado. Y hablando de justificación, ¿quién es el único que tiene el poder para justificar al hombre? Pues Dios es el único quien tiene el poder, que posee justicia como algo inherente, el mismo que es esencial y permanente en un ser o en una cosa, y no se puede separar de él. Dios es justo en todas sus cosas, y Dios quiere que aquellos que le servimos seamos justos y caminemos por fe creyendo en Él, no creyendo en nosotros mismos, sino creyendo que de Él es el poder. Él quiere que nosotros dejemos de ser nosotros mismos y caminemos en la voluntad de Él, procurando su justicia, dejándonos llevar por la justicia de Él, conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, sino conforme a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque esa es parte de su naturaleza. Y depender de Él es algo externo, que tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Él para poder alcanzar esa justificación de Él. No hay manera de que el hombre pueda alcanzar esa justificación si no vive por fe, si no vive buscando la presencia del Señor, si no vive con ese deseo ardiente en el corazón de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios. Cuando el hombre camina con el buen deseo de hacer la voluntad del Señor, entonces se convierte en justo. En justo, y recibimos esa justificación que solamente la podemos alcanzar de parte de nuestro Dios, porque es el único que tiene el poder para justificar al hombre. No hay manera de que el hombre pueda justificarse si no confía en su Dios, si no camina en la voluntad de Dios, si no tiene ese buen propósito en su interior, en su corazón, de poder agradar a Dios. Cuando caminamos con el propósito y la responsabilidad de poder agradar a Dios, entonces alcanzamos que esa justificación de Dios nos alcance, nos cubra, nos cerque ese rayo de luz que nos ilumina el camino para seguir hacia adelante. Entonces caminamos depositando toda nuestra confianza en Él,
creyendo que Él es la roca inconmovible. Como le dijeron a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca tú edificarás mi iglesia. A Pedro no le dijeron que la iba a edificar sobre Pedro, no, sobre esta roca. Porque esa roca es la única quien tiene el poder de que el hombre sea justificado. En Deuteronomios capítulo 32, el versículo 4, nos dice la palabra: Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene ninguna imperfección. Que es lo único que hay perfecto. Esa roca inconmovible. Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. El justo en Él es justo y recto. Pero mira el versículo diciendo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, donde no hay mentira, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. El mismo Job, cuando caminaba sin ley, pero caminaba en la justicia de Dios. Reconoce Job su incapacidad como hombre que no tenía ley. Pudo reconocer su incapacidad ante Dios, donde no tenía respuestas para responder a Dios. En medio de la prueba la cual estaba cruzando, no tenía respuesta para responderle a Dios, para justificarse. En medio de ese momento tan difícil, de esos días, Job no tenía respuesta para justificarse ante Dios. Un hombre que caminaba sin ley sobre la tierra, pero había justicia de Dios en él. Había algo más, que era la justicia de Dios en él. Por eso, si nosotros vamos al capítulo 9 de Job, el versículo 1 y el versículo 2 dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, aceptando la voluntad de Dios. Dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Con signo de interrogación. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios? No tenía manera. Por más dura que fuera la prueba, él podía entender que no tenía manera de justificarse ante la presencia de Dios. Que Dios tenía todo en control. Y que lo que estaba cruzando, Dios tenía un propósito con ese plan. Él no lo podía entender, pero a la misma vez podía entender que no tenía respuesta para exigirle a Dios, porque Dios es justo y Dios estaba haciendo una obra perfecta en él. Por eso dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Muchas veces viene la enfermedad, muchas veces vienen los problemas, muchas veces vienen las situaciones en el hogar, muchas veces viene cuando nos falta o se escasea el pan en el hogar y comenzamos a claudicar ante Dios, y muchas veces queremos justificarnos ante Dios, cuando solamente en Dios es que debemos depositar toda nuestra confianza. Como dice el versículo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No entrar
en cuestionamiento con Dios, sino entender que Dios tiene el poder y Dios sabe lo que está haciendo es algo correcto, beneficioso para nosotros, y que en un momento dado vamos a alcanzar el beneficio de lo que Él está haciendo por nosotros. Dice el Salmo 11, el versículo 7, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre resto mirará su rostro. Es bonito, ¿verdad? Porque Jehová es justo, dice el salmista, y ama la justicia. El hombre resto mirará su rostro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo depositará en su Dios, como hizo Job. Job lo depositó todo en las manos de su Creador, confiando como hombre justo delante de la presencia de Dios, que Dios tenía un propósito. Que Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede en nuestra vida, que muchas veces no podemos entender. Cuando viene la enfermedad, no queremos o no podemos entender la enfermedad. Pero lo que nos manda la palabra del Señor es que confiemos en Dios, porque el justo por la fe vivirá. Depositemos todo en las manos del Señor. No nos amparemos en nuestros propios criterios. No le digamos a Dios: Dios, tanto que yo te he servido, tanto que he trabajado, y hoy con lo que tú me pagas. Dios quiere que en medio de las situaciones allí andemos con un corazón humillado, buscando que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Dios siga teniendo el control de todas las cosas. El mismo Jesús, hablando ya en Juan capítulo 17, el versículo 25, Jesús orando por sus discípulos, dice estas palabras: Padre justo. Mire cómo comienza Jesús. Mira cómo comienza Jesús en esa oración pidiendo por los discípulos. Le dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Pidiendo por sus discípulos. Comienza: Padre justo, el mundo no te ha conocido, sigue viviendo en pecado, pero yo sí que te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste a este mundo. Ahora, volvamos, que podemos entender que el hombre en su estado orgulloso está muy alejado del parámetro divino de perfección moral. El hombre en su estado orgulloso está muy alejado de cuál es la voluntad de Dios y cuál es la perfección moral que Dios quiere que haya en el hombre. Ahora bien, el Evangelio se revela con base a la fe, solamente por fe. El Evangelio lo predicamos con base de fe y solamente con fe, porque no tenemos otra manera de predicar el Evangelio sino por fe. Por fe estamos nosotros aquí en esta noche. Por fe la iglesia de Jesucristo camina por este mundo, por fe, creyendo en esas promesas. En esas promesas de que Dios está dispuesto e imputa su justicia, nos llena de su justicia y rectitud
para que sigamos caminando en los caminos del Señor. Algo que los pecadores no pueden alcanzar. Porque para alcanzar eso hay que cambiar como cambió el apóstol Pablo. Mientras que iba en su orgullo, en su arrogancia, ¿qué fue lo que sucedió? Que le cercó ese resplandor de luz. Y entonces cambió totalmente su dirección y dijo: Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Así trabaja el justo. Así trabaja el justo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No puedo entender el plan, pero revélame qué tú quieres que yo haga, porque caminamos en rectitud, en justicia, delante de la presencia del Señor. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 3 y vamos a estar leyendo de los versículos 21 al 24, cuando nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios manifestada de Dios, testificada por la ley y los profetas. Cuando nosotros vamos y nos dice por la ley y los profetas, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras, que aquellos que vivimos por fe, porque hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Creemos en las Sagradas Escrituras. Pero el hombre que vive en pecado no cree en las Sagradas Escrituras, porque dice que es un libro más, y que es un libro lleno y plagado de muchos errores, y que no se sabe quién lo escribió. Pero nosotros, los que vivimos por fe, los que estamos en Cristo, creemos en su santa palabra, porque decimos: Dios inspiró a hombres y mujeres para escribir esta santa palabra. Y es palabra viva, y es palabra para nuestra instrucción. Es para que el hombre camine instruido por esa palabra. La creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis es una completa profecía. Y es una completa profecía, ¿para qué? Para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para que caminemos en la justicia y el temor de Dios. No es para que la tengamos en nuestra mente como un libro más. No, hay algo distinto en las Sagradas Escrituras. Creemos de todo corazón que es profecía inspirada, palabra que fue inspirada por Dios, y usó esos santos profetas para escribir la palabra para nuestra instrucción. De lo mismo que sucede en estos tiempos, cuando Dios usa a los profetas, nosotros tenemos que creer que el profeta está siendo usado por el Espíritu Santo, que le transmite un mensaje de vida para nosotros, y que muchas veces nosotros no lo podemos entender, ese mensaje. Pero lo que nos corresponde es aceptar el mensaje, creer, vestirnos con él, porque es palabra viva, es palabra que viene de parte de Dios, para que alcancemos esa justificación por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice que no hay diferencia, porque todo aquel que creyere en el Hijo de Dios podrá alcanzar la salvación y vida eterna. Ahí no hay judío ni griego. La promesa es para todos, para todo aquel que en Él creyere. Como dice la Sagrada Escritura, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No importa que sea judío, no importa que sea griego, no importa que sea puertorriqueño, que sea estadounidense, que sea mexicano, de otros países del mundo, todos tenemos la misma oportunidad de poder alcanzar la salvación a través de su Hijo Jesucristo. No hay diferencia. Ahora dice el 23: por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 23, que de la misma manera que todo aquel que en él creyere puede alcanzar la salvación y la vida eterna, porque todos, no importa que sean judíos o sean griegos, todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora, a través de Jesucristo, se abre el velo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No importa la nacionalidad, todos tenemos la bendición de poder alcanzar la vida eterna, por cuanto todos pecaron, dice el 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque cuando el hombre cayó allá en el huerto del Edén, quedó toda la rueda de la creación, quedó contaminada. Y eso es lo que hemos heredado nosotros. Pues le damos gracias a nuestro Dios, y por esa fe seguimos creyendo que solamente en Cristo, en ese Dios poderoso, podemos alcanzar una justificación de nuestros pecados para poder entrar en esa gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre puede alcanzar esa justificación, esa gracia, esa redención, ese perdón de los pecados. Solamente creyendo en Cristo es que podemos alcanzar esa justificación, viviendo por fe, echando el orgullo a un lado y viviendo por fe, creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que poderoso es Dios, y que en su grande amor y que en su grande misericordia envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Podamos alcanzar esa justificación solamente creyendo en esas promesas santas que están en su palabra. Él amó al mundo, pero lo amó con un tan grande amor que envió a su Hijo unigénito a la tierra, su único Hijo, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no es por nuestras obras, ni es por nuestro intelecto, dice, es por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Sagrada Escritura. Ahora, si cambiamos al capítulo 4 de Romanos, en ese versículo 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? El mismo apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? No encontró nada. Ahora, creyendo en las promesas por fe, recibió grandes riquezas, que fue llamado amigo de Dios. En la carne, aunque era rico en extremo, pero no tenía ninguna esperanza, no había promesas para él. Pero cuando creyó en esas promesas y comenzó a vivir por fe, escuchó esa voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ves al lugar que yo te voy a indicar. Porque ni siquiera le dijeron en el momento, vas a ir para allá. ¿Te das cuenta cómo funciona la fe? Sal de tu tierra y de tu parentela
Sal de tu tierra y aún de tus familiares, de tus parientes más cercanos, y ve al lugar que yo te voy a indicar que tú vas a posar. Eso es tener fe. Pero por esa fe que tuvo Abraham, ¿qué le sucedió? Fue justificado delante de Dios. Alcanzó grandes promesas. Fue bendecido en una forma grande. Fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque escuchó esa voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a indicar. Y eso era lo que Dios quería, que él fuera obediente y viviera por fe. No quería otra cosa. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? El Hijo unigénito de Dios. El único ser que ha caminado en este mundo en un cuerpo de hombre, pero que no conoció el pecado. Todos los demás hombres en esta tierra heredamos la contaminación del pecado. Pero ese Cristo, el Hijo unigénito de Dios, vino a este mundo, caminó entre los pecadores, caminó en este mundo lleno de maldad, caminó en este mundo lleno de tanta tiniebla y de maldad, mas sin embargo no se halló pecado en él. Porque aunque fue un verbo encarnado, como dice la palabra del Señor allá en Juan, ese verbo encarnado, ese verbo se hizo en carne, ese verbo es el Hijo de Dios. Era hombre por fuera, pero por dentro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El único ser que ha caminado en este mundo como hombre sin tener rasgos de pecado. Pero todos los demás hombres somos pecadores y por la gracia de Dios hemos alcanzado esa justificación. Ahora dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Qué grande amor, qué grande puerta de justificación. Qué grande es el amor de Dios cuando nos habla de esa manera, que Él en su amor envió a su Hijo unigénito a esta tierra, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9 dice de esta manera: ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Cuando llevaba camino perverso, camino de tempestad, camino de orgullo, camino de arrogancia, camino de todo mal, se le apareció ese rayo de luz que nos apareció a nosotros los que estamos en Cristo Jesús, que nos transformó. Y entonces comenzamos a pensar de otra manera, a vivir de otra manera. Ya aquello viejo pasó. Ya lo que teníamos antes lo echamos por basura, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Nada vale eso. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Él dice que todo lo que tenía lo tuvo por basura. La fama, el dinero, el poder, el orgullo, la autoridad que tenía, dice que todo lo tuvo por basura, lo tiró al zafacón, todo ese expediente viejo. Todo ese libreto viejo lo echó al zafacón. Dice, lo tuve por basura porque yo encontré un gran tesoro ahora en Cristo Jesús. Ahora sí que yo encontré, dijo Pablo, ¿quién es el que tiene el poder para justificarme? En aquella vieja pasada manera de vivir no tenía quien me justificara, pero ahora sí yo he encontrado el que me va a justificar, el que me va a transformar. Y dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Antes Pablo tenía la justicia de él. Hacía lo que él quería. Decía por la mañana, voy detrás de los cristianos hoy. Y todos los que encuentre, me los voy a traer arrestados. Los voy a meter a la cárcel. Los voy a despojar. Los voy a acusar falsamente. Y si es posible, llevarlos a la muerte. Porque tenía su propia justicia. Esa justicia que él la basaba, ¿qué? En la ley de los mandamientos. Conforme a como él la podía entender. Pero lejos de la verdadera interpretación de la ley. Porque eso era lo que sucedía. Los maestros interpretaban la ley a su manera. Para su conveniencia. La convertía en su ley personal. Pero cuando Cristo lo llamó, fue totalmente un hombre transformado. Se acabó el orgullo. Sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Termina el versículo 9. Ahora él comienza a ampararse en una nueva ley de fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Igual que cada uno de nosotros. Predicando por fe. Viviendo por fe. Donde muchas veces no entendemos muchas cosas, pero seguimos viviendo por fe. ¿Cómo dice el versículo que iniciamos? En ese capítulo 2, versículo 4 de Abacús. He aquí que cuya alma no es recta, el orgulloso, se enorgullece. Dice, he aquí aquel a cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Muy distinto. Ahora, podemos ver dos características aquí, como dice el tema, opuestas. Una muy diferente de la otra. Una que puede combatir contra la otra. Se contrastan aquí los orgullosos que se confían en ¿quién? En ellos mismos. Mientras que los justos viven por su fe. El justo por su fe vivirá. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad hacia Dios. El orgulloso vive por su orgullo, por su arrogancia, por su autoridad. Pero ahora dice que el justo será preservado a través de su fidelidad. ¿A quién? A Dios. Su fidelidad a Dios. Cuando creemos en Dios y tenemos esa fe puesta en nuestro Dios,
somos justificados en Dios. No importa las circunstancias que nos rodeen. No importa cómo se manifieste el poder de las tinieblas. Seguimos depositando toda nuestra fe en nuestro Dios. Y vienen las pruebas, vienen las persecuciones, vienen las luchas de una forma y de otra. Pero si seguimos en esa fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, somos justificados a través de la fe. Podemos entender que tanto el aspecto de justificación por fe que Pablo expone aquí en Romanos 1:17, volvemos a repetir, porque el evangelio, la justicia de Dios, dice, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como también nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 11, nos dice, hablando acerca de Abraham, nos dice estas palabras: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, porque el justo por la fe es que va a vivir. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No viviendo bajo los parámetros de la ley mosaica es que el hombre es justificado. Ese era el encuentro que había siempre entre Jesús y aquellos maestros de la ley. Los maestros querían justificar que eran salvos por los parámetros de la ley. Pero ahora veían en Jesús predicando un evangelio completamente diferente, que ellos no podían entender, porque solamente en Cristo el hombre puede alcanzar su justificación. Y ahí comenzaban a tropezar. Y había una contienda siempre entre ellos, porque los maestros de la ley se amparaban en su orgullo, en su intelecto, en sus estudios, en sus capacidades acerca de la ley, pero se alejaban de la presencia de aquel que tiene el poder para justificar al hombre y darle el conocimiento al hombre, que solamente en Cristo se puede alcanzar. Por eso él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque no se trata de eso. Es evidente, porque el justo por la fe es que vivirá. Es evidente. Es el medio seguro de cómo el justo va a vivir por fe. Ahora, ¿qué podemos hablar de la fe? Dice, la fe es creer en el aspecto de santificación por fe, empleada en este sentido por el escritor de Hebreos. En Hebreos capítulos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, el justo vivirá por fe. No importa los tiempos, el justo vivirá por fe. Por eso no importa los tiempos, la iglesia tiene que seguir caminando por fe, creyendo en las promesas de Dios. No ajustándose al mundo. No, la iglesia no se puede ajustar al mundo, porque la iglesia tiene que vivir por fe. Porque la iglesia está llamada a ser justa, vivir en la justicia de Dios. No puede vivir de acuerdo a los tiempos, cambiando de acuerdo a los tiempos, sino que la iglesia tiene que seguir viviendo en medio de los tiempos, conforme a los principios sagrados de la palabra del Señor, viviendo por fe. No mirando la interferencia del enemigo, sino siguiendo hacia adelante, caminando por fe. Yo tengo la fe en mi Cristo, en que un día voy a alcanzar la salvación y la vida eterna. No importa cuánto tenga que batallar, no importa cuán grandes sean las luchas, yo sigo confiando en mi Dios. Ahora dice, el justo por la fe vivirá. Y continúa diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma.
si retrocediere, no es la voluntad de Dios. El justo vivirá por fe, que es la fe totalmente lo opuesto a la apostasía. Esa es la fe, es totalmente opuesto a la apostasía. ¿Cuántas iglesias hoy han cambiado el mensaje? Y si han cambiado esos principios, ese mensaje, como muchas veces yo escucho la voz del Espíritu que me dice: varón, tú de ahí no te moverás, porque esa es la fe. Porque si cambiamos el mensaje a esta altura de la vida, ¿en qué nos convertimos? En apóstatas. Hemos apostatado de la fe, de la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que esta es una mirada previa del capítulo siguiente, donde en el capítulo 11 de Hebreo, que mucho nos habla ahí de la fe. Es un capítulo donde debemos leerlo frecuentemente para que nuestra fe sea fortalecida. Que por la fe, aquella gente de la antigüedad, cuántas situaciones tuvieron que cruzar, cuántas promesas no vieron, pero murieron confiando en esas promesas. Es que el justo es así, se va de esta tierra creyendo en esas promesas. Su fe no es movida fácilmente, sino que seguimos confiando, manteniéndonos en esa fe. En ese capítulo 11 nos habla acerca de una mirada acerca de la fe. La fe es lo que agrada a Dios. ¿Usted sabía eso? Que la fe es lo que agrada a Dios. Dios quiere que su pueblo tenga fe. Pero no solamente la fe para que Dios nos sane. Porque muchas veces cuando hablamos de fe, creemos: yo tengo fe de que Dios me va a sanar. La fe más pura y correcta es la fe de creer en Dios, que no importa lo que suceda, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me ha de levantar. Como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y aún mi carne deshecha, de ahí voy a ser levantado. Esa es la fe. No importa las circunstancias que nos rodeen, no importa los tiempos que se puedan presentar, no importa las situaciones que vivamos en este mundo que nos lleven aún a la muerte temporal de este cuerpo, pero morimos con fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Redentor vive y que un día del polvo nos levantará. Podemos entender que el individuo que se aparta del conocimiento del Evangelio y la fe, ¿de qué está dando evidencia? De que se ha convertido en apóstata. Lo vemos muy frecuente en estos tiempos. Cristianos que comenzaron con una fe viva, caminando en una dirección, y a causa de los tiempos y de las opresiones han cambiado todo. Han cambiado el mensaje, han cambiado la manera de congregarse, han cambiado la manera de vestir, han cambiado la manera de vivir en su totalidad, pues se han convertido en apóstatas. Porque su fe ya no es la misma. Podemos ver otra vez en este versículo de Habacuc que no existe ningún conflicto, tanto en Habacuc como en las referencias del Nuevo Testamento. Se hace hincapié en una fe continua más que actos individuales de fe. Lo que le estaba diciendo, la fe del cristiano tiene que ser continua. No son actos individuales de fe. ¿Cómo son los actos individuales de fe? Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me bendigas materialmente. Yo quiero que tú me des una casa. Y yo tengo la fe que Dios me va a contestar las peticiones. Esas son peticiones individuales de fe. Pero la fe
que nos manda la palabra del Señor es que aunque suceda lo que suceda, tenemos que mantenernos en esa fe viva, confiando en esas promesas santas que están en la palabra del Señor. Que nada nos mueva, que nada nos mueva de la fe, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sino que sigamos confiando en nuestro Dios, que esa fe que hay en nosotros sea continua, no sea interferida, no sea temporalmente, sino que esa fe sea continua, como una fuente que no deja de manar agua, sino que sigue manando agua. Esa fe es la manera de vivir. El creyente verdadero, quien es declarado justo por Dios, perseverará en la fe, porque es su patrón de vida. Ese es el patrón de vida del cristiano. Esa fe. Vivimos en esa fe continuamente todos los días de nuestra vida, confiando en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, en medio de los cambios de la vida. Seguimos creyendo que nosotros tenemos un Redentor y que aún del polvo de la tierra Él nos va a levantar en ese gran día. Porque tenemos esa fe, esa confianza puesta en nuestro Dios, que ese Dios es poderoso para levantarnos del polvo. Eso el mundo no lo cree. El mundo cree que cuando el hombre muere, ahí se terminó todo. Pero nosotros tenemos un conocimiento y una esperanza distinta. Tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza de que aunque estemos muertos, de ahí vamos a ser levantados, como dice la palabra del Señor. Que al sonar la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es fe. Creer en eso. Creer en eso verdaderamente, eso es fe. Cuando creemos en esas promesas que hay en su palabra. Ahora yo quiero que vayan conmigo para ir cerrando en esta noche. No quiero serles muy cansable. En Colosenses capítulo 1 versículos 21 y 22 y 23 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Dice ese versículo: si en verdad permanecéis fundamentados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo habló para aquellos tiempos, para la iglesia de los colosenses, pero también escribió por el Espíritu Santo para nosotros en la actualidad. Que nos mantengamos en esa fe, confiando en esas promesas. Permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros. No importa los tiempos, nos dice la palabra del Señor que tenemos que mantenernos en esa fe, firmemente fundamentados en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? De que un día vamos a alcanzar la salvación y vida eterna. Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Ahora Pablo se sale de su nacionalidad. ¿Se da cuenta cómo Pablo se sale de su nacionalidad, del pueblo judío? Y habla de toda la creación. Porque el sacrificio de Cristo no solamente fue para los judíos, sino que también para los gentiles. Para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, dice él. Del cual por la gracia de Dios yo he sido ministro de este santo evangelio. Que Dios me haya llamado para predicar el evangelio. Pablo reconocía
que lo que él había adquirido de parte de Dios había sido un gran privilegio, ser predicador del Evangelio de Jesucristo. Predicador de nuevas de salvación. Que él se había ganado un premio muchísimo mayor que el que él tenía antes. Había tenido que echar todo su orgullo al zafacón. Había tenido que echar toda su fama, todo su poderío, todos sus títulos, los echó al zafacón, los tuvo por basura. ¿Por qué? Porque había encontrado un tesoro mayor en Cristo Jesús, que lo había llamado, lo había sacado de las tinieblas a la luz admirable para que predicara su santo evangelio. Predicando por fe a aquellos que no conocían al Señor, para que también puedan alcanzar lo que él había alcanzado, esa gracia divina. Ese es el propósito de todo predicador que vive por fe. Procurar que las almas se arrepientan de su mal camino y que desprecien todo el orgullo, todo lo que tenían, y comiencen a vivir por las promesas que están en su santa palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero invitarlos a la última cita bíblica en esta noche, que la encontramos en Hebreos capítulo 3. Esos versículos del 12 al 14 nos dice: mirad, hermanos, mire cómo nos dice el versículo 12: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No habla del Dios muerto, habla del Dios vivo. El autor de los Hebreos, haciendo una exhortación inspirado por el poder del Espíritu Santo, nos dice en ese versículo: mirad, hermano, estad atento, estar apercibido, estar con nuestro entendimiento puesto en el Señor. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Usted sabía que eso está de moda en estos tiempos, ¿verdad? Eso está de moda en estos tiempos. Se desmaya en la fe y se mete un espíritu de incredulidad, para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo, del Dios que tiene el poder de justificar, y es el único que puede justificar al hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire cómo nos manda que no nos dejemos engañar por el engaño del pecado. La predicación de la apostasía de aquella gente que se han desviado, que su fe se ha quebrantado, nos exhorta a que no nos dejemos engañar, que no endurezcamos nuestro corazón, que no dejemos que nuestra fe sea quebrantada y nos apartemos de tener esa fe y esa confianza en nuestro Dios, y comencemos a decir: yo estaba equivocado en el evangelio que yo llevaba, yo no sabía interpretar las escrituras, pero las escrituras hoy las puedo entender de otra manera, de manera engañosa, para apartarse del Dios vivo y dejar de vivir por fe en aquel que nos puede justificar.
Porque somos. Ahora, mire cómo dice este versículo 14. Léalo bien. Donde dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, esa fe viva. Que no desmayemos en esa fe. Conocemos la historia de Cristo. ¿Cómo comenzó Cristo? Cristo comenzó desde nacer en un pesebre. Trabajó como carpintero con su padre. Cuando comenzó el ministerio, ¿cómo comenzó? Rechazado por los sumos sacerdotes. No creyendo a ese evangelio, pero se siguió aumentando. Vinieron las persecuciones, vinieron los atropellos, vinieron los azotes, vinieron los latigazos, los latigazos. Vinieron que le escupían la cara. Vino el momento cuando lo vendieron. Vino el momento cuando le pusieron la corona de espina. ¿Y cómo terminó? Clavado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Mire cómo terminó. Clavado en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida, para que nosotros hoy pudiéramos ser justificados en su gracia. El justo por la fe vivirá. No importa las circunstancias, no importa los tiempos, no importa cómo se manifieste el hombre de pecado, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El que se llena de orgullo, dice la palabra, que su alma no es recta delante de Dios. Mas el justo, el que permaneciere firme, vivirá por la fe, y venceremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Que la paz de Dios esté con nosotros y nos siga ayudando en este caminar, donde podemos ver que la lucha cada día se hace más difícil, más dura, pero vamos a seguir viviendo en esa fe, creyendo en que un día vamos a vencer y vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga en esta noche.